El diagnóstico de laboratorio para el caso de la diabetes mellitus sigue algunos criterios que se aplican a nivel mundial. Los criterios laboratoriales son conocidos, son 4, que además vienen siendo regulados por la Asociación Americana de Diabetes, la ADA. Se publican las actualizaciones por lo general los meses de enero y la última publicada corresponde a este año. ¿Cuál es el índice de contenidos para esta primera clase? Primero, un panorama general acerca de la diabetes en el Perú y en el mundo. Cómo se clasifica, ya lo han visto probablemente en fisiopatología, los criterios diagnósticos, las pruebas de laboratorio, algunos aspectos acerca de la hipoglicemia, que es una patología bastante frecuente, sobre todo en la edad adulta, adulto mayor, y las conclusiones. Hablar de diabetes en el Perú y en el mundo es una patología frecuente, una enfermedad crónica no transmisible, que tiene además una serie de complicaciones en el corto y en el largo plazo, sobre todo asociadas a afectación microvasculatura. En el Perú hay un número importante de pacientes diabéticos que sobrepasa los 100.000 en tratamiento, siendo todavía mayor el número de pacientes infradiagnosticados o subdiagnosticados. Y eso tiene un costo en la salud pública. La diabetes se puede prevenir, no se cura. Una vez que se detecta, lo que hacemos es básicamente retardar el progreso de la enfermedad, pero el final es inevitable. Va a terminar con problemas renales, oculares o de vasos pequeños en las extremidades, y eso termina muchas veces con amputaciones. Existen diferentes estudios en el Perú dedicados sobre todo a estudiar la prevalencia de esta enfermedad y el alcance que tiene la prevención y sobre todo la parte diagnóstica. Sin embargo, ninguno de estos estudios ha podido establecer una prevalencia general nacional, aparte del estudio PeruDiab que se hizo hace más o menos 10 años, que encontró que la prevalencia nacional era 7%, una prevalencia alta para una población como la nuestra, lo cual probablemente se confirme en los estudios posteriores, pero que guarda relación con el porcentaje de síndrome metabólico que tenemos, que es cercano al 12%. Este estudio tiene además, el PeruDiab, una incidencia acumulada de 19.5%, que es también bastante alto, lo que explica mucho el costo en salud pública relacionado al manejo de las complicaciones, sobre todo la insuficiencia renal crónica terminal, la ceguera por la retinopatía diabética y las amputaciones. De hecho, la diabetes está dentro de las primeras 5 causas de mortalidad por la amplitud de sus manifestaciones asociadas no solamente a la propia enfermedad, sino también a cardiopatía isquémica, lo cual empeora si es que la relacionamos o la asociamos con hipertensión arterial o arteriosclerosis. Lo mismo que la afectación en vasos cerebrales, el conocido infarto cerebral. La diabetes es causa también, entre otras cosas, de ceguera, insuficiencia renal y amputaciones por la propia fisiopatología de la enfermedad que afecta a la microvasculatura. Por lo tanto, el costo social es alto. Una persona con diabetes, por lo general, hace uso de sus días de incapacidad y eso trae afectación en la parte laboral. Los días costo hora hombre son bastante altos. Por lo tanto, se enfoca en salud pública un tratamiento precoz y un diagnóstico precoz, sobre todo, sabiendo que se puede hacer. Teniendo en cuenta que la diabetes como enfermedad crónica es considerada un síndrome metabólico, un desorden metabólico en realidad, donde predomina un aspecto importante, que es el valor elevado de glicemia en sangre de manera crónica, la hiperglicemia crónica. Y la causa de la misma es variable, puede ser causa primaria, la alteración de la secreción de insulina, lo que hace que la glucosa no pueda ingresar a la célula, o también una alteración en la propia función de la insulina, que es lo que sucede en la diabetes de tipo 2. E inclusive se presenta también
en ambas. La clasificación de la diabetes obedece a criterios bien establecidos ya. La diabetes de tipo 1, la de tipo 2, hay un grupo de diabetes que está en el acápite de otros, donde está la diabetes de inicio temprano en la juventud, y la diabetes gestacional. De ellas destaca la diabetes tipo 1 y tipo 2 porque ahí está casi el 99% de pacientes. De ese universo de pacientes, en la diabetes tipo 1, en el caso peruano, está cerca del 9%. Aquí la fisiopatología describe una destrucción de células beta por patología autoinmunitaria. Hay una deficiencia en la inmunorregulación, en realidad en el control de la detección del sistema inmunitario, en lo que se llama la tolerancia secundaria, y hay destrucción de células beta, lo que trae como consecuencia deficiencia en la producción de insulina, sobre todo cuando esta está por debajo del 5%, y esta suele ser además insulino dependiente, se presenta por lo general durante la infancia y tiene pues un mal pronóstico, es un paciente que va a depender de insulina siempre, y aquí en la diabetes tipo 1 es donde vamos a encontrar una clínica aguda. Las presentaciones son generalmente catastróficas, el paciente debuta con coma, asociado a los síntomas clásicos que son la polidipsia, la poliuria y la pérdida de peso. La diabetes tipo 2 tiene un inicio más insidioso. Aquí está el gran grupo de pacientes afectados, los adultos sobre todo, donde gradualmente se va desarrollando resistencia a la insulina y también pérdida en la secreción de la misma, una pérdida que es lenta, que puede desarrollarse en 5, 10 o 20 años, dependiendo de la progresión de la enfermedad y de la suma de los factores asociados a la misma. Esta clínica, que es además lenta en su aparición, podríamos decir así, está asociada a sobrepeso y sobre todo a obesidad. Esta clínica también se asocia con otras alteraciones englobadas en el síndrome metabólico. Dentro de ellos, el más frecuente es la dislipidemia. No es una diabetes insulino dependiente, el paciente puede vivir periodos largos simplemente con adecuación dietaria y control farmacológico, y la presentación es sobre todo en el adulto. En el caso de los otros tipos, el MODY, la diabetes mellitus de inicio en la juventud, está asociado también a una disfunción de células beta sin llegar a ser diabetes tipo 1, pero aquí también en este grupo se suman otras enfermedades de páncreas exocrino, por ejemplo las pancreatitis. Hay una asociación entre las pancreatitis que se presentan en pacientes de mediana edad, de 20 para arriba, sobre todo después de una ingesta copiosa de alimentos seguida de licor, y la aparición de diabetes en los siguientes 20 o 30 años. La asociación es más o menos 5%, que no es poco. Lo mismo sucede con la fibrosis quística, pero en este caso es más la propia fisiopatología de la enfermedad, y la hemocromatosis. En el caso de las endocrinopatías, las alteraciones como el síndrome de Cushing, la acromegalia o el feocromocitoma también se relacionan con mal manejo de la glucosa. Y los mismos fármacos, sobre todo aquellos que son administrados por largos periodos de tiempo en pacientes que ameritan, por ejemplo, los glucocorticoides administrados en pacientes con enfermedad autoinmune, como artritis reumatoide, como lupus, y algunos neurolépticos. Asimismo, también se asocia a la aparición de diabetes algunas infecciones, algunos tipos de sepsis. La diabetes gestacional, por otro lado, suele diagnosticarse durante el segundo o tercer trimestre de gestación. Esta suele desaparecer, no se queda, pero sí existe riesgo de que el feto tenga pues un índice de macrosomía importante. Ahora, lo que se repite como patrón en todos los tipos de diabetes es el mal manejo de la glicemia. Una hiperglicemia que se mantiene en niveles altos y que evidentemente resulta tóxica para el endotelio, que es lo que termina dañando los vasos sanguíneos pequeños y grandes. Y a partir de allí es a donde se dirige nuestro diagnóstico.
Los factores de riesgo para desarrollar diabetes pues son varios, no es una enfermedad uni, sino multifactorial. Hay varios tipos de factores de riesgo, dentro de los cuales, si bien es cierto, el antecedente familiar es importante, sobre todo familiares directos, padres, hermanos, abuelos, también es importante los factores ambientales. La malnutrición asociada al sedentarismo interviene en este tipo de patologías porque confluyen en el desarrollo del síndrome metabólico asociado a sobrepeso y a obesidad. La insulina finalmente es la gran afectada en su funcionamiento. Una hormona que debería regular los niveles de glicemia de manera coordinada, ¿no?, y en oposición al glucagón, pero termina afectando el funcionamiento de esta y termina además desencadenando picos de glicemia elevados en sangre. Esa hiperglicemia afecta básicamente a todos los órganos. Antes se pensaba que solamente era problema de páncreas, ahora se sabe que todos los órganos terminan siendo afectados por esa hiperglicemia, incluido el sistema nervioso central. Se sabe ahora que los picos elevados de glucosa terminan produciendo disfunción en la producción de neurotransmisores, lo que afecta mucho más la patología a nivel encefálico. Pero esta hiperglicemia tiene una serie de componentes asociados a los diferentes órganos, donde no solamente disminuye la función, sino también se logra alterar la arquitectura de los mismos. Esto hace que la resistencia a la insulina sea generalmente el desencadenante, una resistencia a la insulina que viene condicionada ya por la genética y la cual, bajo el influjo del ambiente, termina afectando no solamente al páncreas, sino también al adipocito, al músculo, al hígado, desencadenando una serie de eventos que terminan, uno, con el agotamiento de la célula beta como tal y con la alteración en la secreción de la insulina, que es la base justamente de la fisiopatología de la diabetes, puesto que al disminuir la insulina, la entrada de glucosa a las células se ve afectada y eso trae como consecuencia un menor gasto de glucosa, una hiperglicemia, de glicemia elevado en sangre, al sobrepasarse el umbral de transporte máximo renal, 180 miligramos por decilitro, empieza a haber pérdida por la orina, así que hay glucosuria, y como la glucosa suele tener carga osmótica alta, esto jala agua, por lo tanto aumenta también la cantidad de agua que se elimina, aumenta la diuresis y eso incrementa el riesgo de deshidratación. Al ingresar menor cantidad de glucosa a las células, obviamente va a haber una mayor utilización de algunos ácidos grasos, lo que va a terminar produciendo en algunos casos mayor cantidad de ácido láctico y eso contribuye también a la acidosis. Por otro lado, el incremento de las hormonas contrarreguladoras de esta insulina promueve, uno, la glucogenólisis, la proteólisis y la lipólisis en la búsqueda de sustratos que provean glucosa a la célula. Esto, a su vez, promueve el incremento de ácidos grasos libres, los cuales al metabolizarse pues, producen cuerpos cetónicos, ¿no?, cetoacetato, hidroxibutirato, y eso contribuye más todavía a la acidosis. La historia natural de la enfermedad de la diabetes mellitus como tal es bastante larga, se mide en décadas en realidad. Desde que el paciente debuta con la sintomatología hasta que empieza a desencadenar complicaciones. Sin embargo, hoy en día disponemos de pruebas diagnósticas que nos permiten hablar ya de una prediabetes, lo que antes se hablaba solamente de resistencia a la insulina o resistencia a la intolerancia a la glucosa, ahora se habla ya de prediabetes. Y a partir de allí podemos predecir cuál va a ser el camino, la evolución de esa enfermedad si es que no se controla. Para eso utilizamos exámenes como por ejemplo la hemoglobina glicosilada. La sintomatología de la diabetes es clásica, está descrita en la literatura con las 4 P's, polifagia, poliuria, polidipsia, pérdida de apetito, a la cual se suma además la astenia o cansancio, pero esa es la presentación clásica. No todos los pacientes vienen así. Su asociación con el síndrome metabólico es importante. La prevalencia del síndrome metabólico en el Perú es cercano al 20%. Significa que 1 de cada 5 tiene síndrome metabólico.
Eh, la detección de este síndrome metabólico nos permite en ciertos casos, sobre todo cuando hay carga familiar o carga genética asociada, prevenir el riesgo de que aparezca la diabetes a través del manejo nutricional, la intervención con algunas medidas farmacológicas, pero siempre que no existan demasiadas condiciones. Hay una serie de valores o criterios para considerar síndrome metabólico. Hay criterios americanos, europeos, japoneses, surcoreanos. Yo he tomado uno que es español, y que de repente difiere al que ustedes van a ver en sus prácticas. No es que sea un criterio errado, sino que es otra fuente, la que se utiliza para el valor, la cual habla, entre otras cosas, de la circunferencia abdominal, de la presión arterial, sobre todo la elevación de la sistólica, el nivel de hipertrigliceridemia, la disminución del colesterol de alta densidad y la glicemia en ayunas por encima de 100. Sobre la glicemia en ayunas se ha escrito mucho. Hay un compendio de criterios para el diagnóstico, donde se considera justamente a la glicemia, al valor de glucosa en sangre, como el gol estándar para su diagnóstico. Medimos el valor de glucosa en sangre, y sobre todo en sangre venosa. Y aquí, bueno, puede ser muestra de plasma o muestra de suero, eso es indistinto. Existen 4 criterios actualmente para diagnosticar diabetes. Cualquiera de ellos tiene, digamos, el mismo valor. El primer criterio nos dice que la medición de la glicemia en ayunas, con un valor por encima de 126, mayor o igual, 126 miligramos por decilitro, siempre que el paciente se haya tomado la muestra con un ayuno no menor de 8 horas ni mayor de 12. Eso es lo que dice la regla o el criterio. El ayuno debe estar entre 8 y 12 horas y el valor de esa glicemia en ayunas está por encima de 126. Criterio 2, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que arroja un valor de glicemia a las 2 horas después de la ingesta calórica por encima de 200 miligramos por decilitro. Ese es el valor de corte para considerar diabetes. La carga de glucosa está calculada en 75 gramos de glucosa negra que se disuelve en agua o en algún tipo de jugo para poderla pasar, es bastante dulce. El tercer criterio es la hemoglobina glicosilada, una hemoglobina glicosilada medida porque sobrepase el porcentaje de 6.5%. Esta prueba de hemoglobina glicosilada es una de las últimas que se incluye, pero con la atingencia de que el método utilizado en su medición debe estar estandarizado, y ahorita existen hasta 2 métodos estandarizados. Uno es la cromatografía líquida de alta precisión y hay otro más de electroforesis capilar que permite medir esta hemoglobina glicosilada mayor o igual de 6.5%. Y el último criterio está asociado con síntomas clínicos que pueden presentarse en el paciente en cualquier momento. Tan es así que la medición de la glucosa no tiene por qué respetar el ayuno y se trata justamente de la glicemia al azar, se llama así, glicemia al azar, en cualquier momento se puede tomar. ¿En qué momento? Cuando el paciente tiene síntomas de hiperglicemia o está en una crisis hiperglicémica. Y aquí el valor diagnóstico se eleva, ya es un valor de glicemia plasmática o glicemia sérica por encima de 200. O sea, 126 si está en ayunas, más de 200 si está asociado a sintomatología. Para la prediabetes también se dispone de criterios que definen la prediabetes. Están en la glicemia en ayunas en los valores entre 100 y 125. Ese es el valor que se define, que antes se llamaba intolerancia a la glucosa, ahora se llama prediabetes. Y en el caso de la prueba de la tolerancia oral a la glucosa, estamos hablando de valores a las 2 horas entre 140 y 199. Vale decir que la glicemia normal está por debajo de 100 y la medición de la prueba de tolerancia a las 2 horas normal está por debajo de 140. Otro de los criterios que define la prediabetes es la hemoglobina glicosilada en valores de 5.7 a 6.4%. ¿Por qué la hemoglobina glicosilada también entra en ese criterio? Porque la hemoglobina glicosilada me permite
tener una idea, un estimado del valor de glicemia en el tiempo, asociado sobre todo al tiempo de vida media de hematíes, que es de 90 a 120 días. ¿Por qué no es cero? Porque la hemoglobina glicosilada siempre se produce. Nosotros tenemos picos glicémicos siempre que comemos. Después de haber comido, después de una ingesta de comida, sea copiosa o sea frugal, siempre hay un pico glicémico que dura poco tiempo. Y dura poco tiempo porque de eso se encarga la glucosa, la insulina. El hecho de que los picos glicémicos sean grandes y prolongados hace que se produzca una reacción química, que es la reacción de Amadori, que consiste en la glicosilación de las proteínas, y eso se almacena en el hematín. Y eso es lo que yo voy a medir. Entonces, mientras más tiempo tenga la glucosa elevada en sangre, más hemoglobina glicosilada voy a tener. Es por eso que me permite medir en el tiempo. Ahora, ¿por qué surge ahora la observación de los criterios diagnósticos para prediabetes? Por una simple razón, que el hecho de tener prediabetes pues, es el paso previo a la diabetes en sí, incrementa el riesgo de tener diabetes, y no solamente eso, sino también algunas otras enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo comienza o cómo iniciamos el diagnóstico, sobre todo de la diabetes mellitus de tipo 2, que es el grupo más grande de pacientes? Primero, a todo paciente por encima de los 45 años, hoy en día ya se piensa recomendar por encima de los 40, debe realizársele un cuestionario, que es sencillo, que está aquí en la pantalla, donde las preguntas están relacionadas a buscar factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los que están relacionados con síndrome metabólico, o sea, enfermedad cardiovascular preexistente, obesidad o también hipertensión, dislipidemia, sobre todo aquella que está asociada a hipertrigliceridemia o a hipocolesterolemia, a predominio del colesterol de alta densidad, y la historia familiar de diabetes mellitus, sobre todo en familiares de primer grado, familiares directos. Diabetes gestacional, el síndrome de poliquistosis ovárica, que también está relacionado, y la presencia de hígado graso no alcohólico, que no se relaciona tanto, pero sí hay un mal manejo lipídico a ese nivel. Pacientes con ascendencia afroamericana, y en el caso de que el paciente ya tenga una evaluación por prediabetes, este tipo de tamizaje debe hacerse de forma anual, ya no cada 3 años. El algoritmo diagnóstico de esta prueba comienza con la sintomatología del paciente, con la cual acude a nuestra consulta. Y a partir de allí, el primer examen que suele utilizarse es la glicemia en ayunas, si es que el paciente viene por consulta externa y hay tiempo de que tenga ayuno, o si es que viene por emergencia, la glicemia plasmática al azar, la cual debería salir por encima de 200 siempre y cuando hayan síntomas asociados. Si estos salen elevados, es suficiente para el diagnóstico, no necesitamos otra cosa, pero las guías también recomiendan que el diagnóstico debe complementarse con el test de tolerancia oral a la glucosa, ya que debe recomendarse después de haber tenido un valor de glicemia en ayunas por encima de 126, el test de tolerancia oral a la glucosa, el cual requiere cierta preparación que vamos a ver más adelante, lo mismo que la hemoglobina glicosilada. Entonces, estas son las pruebas que utilizamos en el diagnóstico por laboratorio: glucosa plasmática o glicemia plasmática en ayunas, glicemia al azar, test de tolerancia a la glucosa, hemoglobina glicosilada y otras pruebas que podrían ayudarnos a corroborar el diagnóstico en el caso hubiese dudas, como se trata del péptido C, el cual se libera de manera en igual volumen, en igual cantidad que la insulina, la microalbuminuria, con la finalidad de evaluar el estado renal, el estado de filtración, y la medición de anticuerpos cuando sospecho de que se trata de una diabetes de tipo autoinmune. La parte preanalítica, que es lo que corresponde a lo previo a la toma de muestra, a lo previo a la indicación, al examen en sí, indica una preparación. La preparación es el ayuno, básicamente es eso. Las recomendaciones durante el examen: si se trata del test de tolerancia, lo que se recomienda es que el paciente guarde reposo durante el tiempo que dure la prueba, que son más o menos 2 horas. La toma de la muestra y los dispositivos adecuados que tienen que ver con el recipiente que se va a utilizar. Ya ustedes en la práctica probablemente han hablado
de los tipos de tubos que se usan para tomar la muestra. Estos se diferencian por el código de colores que viene en la tapa y no todos los tubos sirven para lo mismo. El transporte y la conservación, que generalmente es inmediato, y el procesamiento de la muestra. Para el caso de la glicemia, el ayuno, repito, debe hacerse entre 8 a 12 horas, mínimo 8, máximo 12 horas. Eso me garantiza un nivel de glicemia fisiológico, no forzado. Si es menos tiempo, si el paciente ha comido en menos de 8 horas y yo le tomo la muestra en la mañana, lo más probable es que salga elevado y eso no sea real, lo que corresponde al paciente. Lo mismo sucede con el ayuno prolongado. El ayuno prolongado lo que va a hacer es bajar más el nivel de glucosa y eso no es lo real que tiene el paciente. Los recipientes que se usan, tienen ustedes ahí en la imagen 2 de los más usados. Uno es el tubito con tapa amarilla, que está ahí. Ese tubito con tapa amarilla se utiliza para separar suero. Tiene un gel en la parte basal, el cual al centrifugarse se ubica entre el paquete celular y el suero del paciente. Me permite medir glucosa sin que haya mucha variación en su medida. ¿Por qué? Cuando se usa cualquier tipo de tubo, al momento de centrifugar la muestra, se separan el paquete celular, donde están los hematíes, los leucocitos y las plaquetas, pero queda en contacto con la parte líquida de la sangre, que puede ser suero-plasma, dependiendo de que si usen anticoagulante o no. Sin embargo, ese contacto entre las células, que todavía son viables, hacen que la glicemia disminuya. Entonces, por cada 30 minutos que pasen sin procesarse la muestra, esa glucosa va disminuyendo a razón de 5 a 10%. Entonces, un paciente que tenga un valor límite al superior para tener diagnóstico de diabetes, si yo espero 2-3 horas sin procesar la muestra, es posible que me salga normal y yo le esté dando un resultado falso positivo. Pero hay que tener cuidado con esa toma. Y el otro tubo, el que está aquí arriba, es un tubo que contiene un inhibidor. Un inhibidor para la glicólisis, lo que me garantiza que el hematíe no va a poder usar la glucosa. Así me demore procesando, puede ser que tome la muestra, no sé, en Comas, y el procesamiento sea en San Juan del Urigancho, o en La Molina, o en Villa El Salvador. El transporte, por más tiempo que me tome, no me va a alterar el resultado. Son mucho más caros, pero son eficientes en ese sentido. El correcto llenado tiene que ver con la cantidad de sangre que entra al tubo, generalmente son 3 a 4 mililitros. La homogenización de la muestra, porque se utiliza un aditivo, y ese aditivo tiene que tomar contacto con la totalidad de la sangre que se indica. ¿Por qué se incide tanto en la preanalítica? Porque es la fuente principal de los errores en laboratorio. El 70% de errores en el laboratorio ocurren por una mala toma de muestra o una mala indicación en la toma de muestra. La siguiente prueba es el test de tolerancia a la glucosa. Esta es una prueba antigua que ha tenido una serie de variaciones. Antes se tomaba el test de tolerancia con 5 o 6 mediciones, o sea, se pinchaba 6 veces al paciente. El basal, después se le tomaba la media hora, a la hora, los 120 minutos, 180 minutos. Ahora no, ahora solamente son 2 tomas, el basal y 2 horas después de la carga de glucosa. Esa carga de glucosa está estandarizada, 75 gramos de glucosa de acuerdo a la guía de la OMS. La preparación del paciente incluye igual el ayuno, se le recomienda que se alimente normal los días anteriores, no hay ningún tipo de restricción dietética. Y el día anterior pues no debe haber fumado ni bebido, ¿no?, alcohol, para tener una fidelidad en la medición. La prueba se hace generalmente temprano, se le toma la muestra basal y se procede a administrar los 75 gramos de glucosa. Esto en un adulto. En el caso de los niños, la dosis se da por kilo de peso, es 1.75 gramos por kilo de peso. La toma de muestra de sangre previa, que es el basal, y luego a los 120 minutos, y el paciente debe quedar en reposo en esas 2 horas. Se hace un gran número de pacientes, se diagnostican con esta prueba. ¿Y en qué casos está contraindicada? Bueno, primero, en pacientes que tengan resección gastrointestinal. ¿Por qué? Pues el pico de absorción de glucosa es más rápido, si es que no hay estómago, por ejemplo, ¿no? Es mucho más rápido. El tiempo ya no es 2 horas, sino menos tiempo, y eso me puede conducir a una hiperglicemia. Y puedo llevar al paciente a una complicación. Puede desmayarse, puede hacerme
síntomas de coma hiperosmolar inclusive, pues no se recomienda. Segundo, pacientes con enfermedad gastrointestinal que tengan alteración en la reabsorción, también está contraindicado. Y ya en un diabético, si el paciente está diagnosticado con diabetes, ya no tiene sentido que le hagamos de tolerancia, solamente la glicemia, y es con eso suficiente. En el caso de la hemoglobina glicosilada, la medición que se hace de la glicemia es indirecta, porque lo que me mide la prueba es un promedio de los niveles de glucosa que ha tenido ese hematíe en su vida media. Teniendo en cuenta que la vida media del hematíe puede llegar a 220 días, lo que me da es un histórico. Y ese histórico tiene una media trazable de más o menos 3 meses. O sea, es como si le estuviese midiendo la glicemia de hace 3 meses. ¿Me sirve para controlar? Sí, generalmente el paciente diabético tiene un valor constante de elevación de glicemia, pero el tiempo de medición es muy largo. Entonces, la ventaja es que es muy sensible, muy específico para la medición. No necesito que el paciente esté en ayunas, de hecho la muestra es sangre total, porque necesito el hematíe. Pero la desventaja es que puede haber discordancia entre la medición en suero o plasma y la medición de la hemoglobina glicosilada, sobre todo en algunos pacientes con tratamiento estable, y cuesta más, obviamente. Ahora, dentro de los factores que influyen en el resultado de esta hemoglobina glicosilada están las hemoglobinopatías. Los pacientes con hemoglobinas, digamos, diferentes, anormales, tienen un valor de hemoglobina glicosilada mucho más alto, y eso no necesariamente está relacionado con diabetes. ¿Qué tipo de pacientes? Los que tienen anemia falciforme, que tienen hemoglobina S, los pacientes que tienen valores altos de hemoglobina fetal, los pacientes con hemoglobinas mediterráneas, hemoglobina L, hemoglobina C, con ascendencia mediterránea, generalmente árabe, suelen tener valores de hemoglobina glicosilada alta sin que eso refiera o relacione con diabetes. Otra de las condiciones que al revés me van a disminuir el valor de glicosilada es aquellas condiciones que me van a alterar la vida media del hematíe. Por ejemplo, en pacientes con anemia hemolítica, el hematíe no tiene 120 días de promedio de vida, mucho menos, 60, generalmente 45. Pacientes con anemias con deficiencia de hierro, las ferropénicas, también, mucho menor valor. Pacientes que tienen anemias en tratamiento, por ejemplo, tienen insuficiencia renal crónica terminal y además están en tratamiento con eritropoyetina. Pacientes que han tenido extracción de vaso, esplenectomizados también. Algunas enfermedades hepáticas, la cirrosis, por ejemplo, pacientes que están en hemodiálisis y pacientes con hemorragias severas recientes tienen valor más bajo de hemoglobina glicosilada. Otra de los factores son las alteraciones enzimáticas de la hemoglobina, y aquí particularmente la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es patología enzimática por excelencia que causa disminución de vida media hematíe porque el hematíe se rompe rápido. La uremia, pacientes que usan dosis altas de aspirina también tienen tiempo de vida media menor. En el embarazo, los pacientes afroamericanos, y en el caso de la edad, sí hay un incremento de cada 5 años de un 0.7%. O sea, el valor en pacientes de 60, 70, 80 años es diferente. Se recomienda siempre que el uso de su medición se haga de acuerdo a métodos estandarizados, si no pierde el valor. No todas las metodologías sirven para ello. Ahora, el criterio diagnóstico me da una especificidad alta siempre que el valor de corte esté por encima del 6.5%. Ese es el valor que me va a decir que sí, el paciente efectivamente tiene una glicemia, aunque sea de huella desde hace 3 meses, pero que es diagnóstica de diabetes. Sin embargo, por debajo de 5.7 tiene alta especificidad para descartar diabetes. Si la hemoglobina glicosilada sale por debajo de ese valor, 5.7, es seguro que el paciente no tiene diabetes. Probablemente la elevación de la glicemia es por otra causa, pero no es diabetes. Mientras que si los valores saliesen entre 5.7 y 6.5, se evalúa. Si es que hay factores de riesgo asociados, hay que hacerle la prueba de test de tolerancia oral a la glucosa para poder corroborar el diagnóstico. La hemoglobina glicosilada también sirve como una
prueba de laboratorio de seguimiento del paciente para valorar cómo va el tratamiento, cómo va su adherencia al tratamiento. Es de esperarse que el valor esté por debajo de 7%, eso indica un buen control de glicemia. Sin embargo, se puede ajustar ese control si es que el valor sale por debajo de 6.5, eso dependerá del estado basal de la patología del paciente, del tipo de manejo farmacológico que se le dé, si va asociado a dieta o otras medidas, y puede llegar hasta 8 si es que el paciente tiene otras complicaciones asociadas, por ejemplo cáncer, ¿no? El paciente le puede dar un margen mayor porque igual no va a vivir tanto, entonces se puede ajustar y me va a permitir además cambiar los rangos de tratamiento. Ventajas de la glicosilada: es fácil de medir, no requiere ayuno, puede hacerse en cualquier momento, me va a predecir además las complicaciones vasculares, otro dato importante. Si la hemoglobina glicosilada sale por encima de 7, es muy probable que ese paciente en el corto tiempo, menos de 3 años, desarrolle una complicación microvascular, el pie diabético. Y lo malo es que esa medición solo es aproximada, así que no puedo evaluar el parámetro solo, necesito asociarlo con otros valores más, y hay un aspecto de impacto que no me mide la glicosilada y es la variabilidad glicémica. Cuando estudiamos el metabolismo de la glucosa, si bien es cierto hay picos de elevación, también hay caídas, y lo que afecta más al vaso sanguíneo son las caídas, las limitaciones bruscas, y eso es lo que se ve en el paciente diabético. Esta variabilidad glicémica se da sobre todo en el periodo postprandial, o sea, comen, la glucosa se eleva y luego cae bruscamente y luego vuelve a elevarse. Esa variabilidad glicémica no me la mide la glicosilada, y es lo que realmente se busca medir a través de otro tipo de pruebas, como por ejemplo el anhidroglucitol, que es otro tipo de examen, que me va a ayudar mucho más para prevenir las complicaciones crónicas y sobre todo los eventos hipoglicémicos, porque una de las complicaciones frecuentes que se dan sobre todo en los adultos mayores es la hipoglicemia. Generalmente el paciente termina internándose por hipoglicemia, no por hiper. ¿Y por qué por hipo? Por el mal manejo del tratamiento. A veces no se ajusta bien la dosis y eso hace que la glicemia caiga más de lo esperado. Entonces, esa hiperglicemia postprandial que me agrava o me incrementa la variabilidad glicémica sigue de riesgo de hipoglicemia. Esta hiperglicemia postprandial tiene un valor que está entre 140 y 180. La Asociación Americana de Diabetes considera 180, pero la europea, por ejemplo, es 140. Y para evaluar esto, para evaluar esa variación tan larga en el tiempo, se utilizan medidas como la monitorización ambulatoria de glicemia capilar, que no es lo mismo que el glucómetro, por si acaso. El glucómetro digital que se usa en pacientes diabéticos, si deben conocer alguno, no es para diagnosticar. A la justa sirve para poder determinar valores elevados y saber si el paciente necesita ayuda en cuanto al ajuste de tratamiento o llevarlo a la emergencia. Pero el glucómetro no me ayuda, en principio porque me está midiendo una muestra que no es la estandarizada. Pero en este caso, la monitorización ambulatoria de glicemia capilar o la monitorización continua de glucosa sí, porque se instala un aparatito que es como un chip que va pegado al brazo y que tiene además una sonda, una agujita que va insertada en el líquido intersticial. Y allí sí me mide minuto a minuto cómo va el comportamiento de la glicemia en este tipo de pacientes, sobre todo para prevenir la hipoglicemia grave, esa que produce desmayos en la calle, el paciente se cae, tiene traumatismo cerebrovascular o produce accidentes de tránsito. Esta variabilidad glicémica, por lo tanto, es importante de medir. Debe tenerse en cuenta que su medición depende de dos dimensiones: uno, el tiempo en el que se produce, y dos, la amplitud, o sea, cuánto dura, cuál es la diferencia entre el valor alto y el valor bajo. Y a partir de allí, hacer la medición. En el caso de la diabetes gestacional, parte de los exámenes que se realiza a la gestante incluyen controles de glicemia. Normalmente hay hiperglicemia en el embarazo, o sea, sí hay una elevación por encima de lo normal, pero generalmente no va por encima del 20%.
y además, una vez que termina el embarazo, la glicemia retorna a valores normales. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes, más o menos el 15% de gestantes, que sí hará diabetes mellitus a partir de ahí. Entonces, lo que se trata es de ese universo de gestantes, detectar a ese 15%. ¿Con qué? A través de las pruebas complementarias como el test de tolerancia a la glucosa. ¿Y por qué queremos diagnosticar diabetes gestacional? Porque si no la diagnosticamos, si no la tratamos, el producto, el efecto es el que va a sufrir. La macrosomía no es solamente que el bebé nace más grande, sino que eso produce una serie de alteraciones al momento de la salida. Es un bebé que en principio no va a poder salir por canal vaginal, va a necesitar cesárea. Y si esa cesárea no es anticipada, puede traer otras complicaciones. Esto si es que viene en presentación cefálica, pero si viene de podálico, se complica más todavía. Si tiene circular doble o triple de cordón, peor. Entonces se necesita diagnosticar esa diabetes gestacional. ¿Cómo se hace? Con el test de tolerancia oral a la glucosa, que forma parte del perfil que se realiza a la gestante entre la semana 24 y la semana 28. Ese es el tiempo en el cual se pide el test de tolerancia a la glucosa en gestantes. Y a partir de allí, si es que el valor sale más elevado, ¿no? A los 120 minutos no debería estar por encima de 150, 152. Si está por encima de eso, pues es diabetes gestacional y recibirá el tratamiento, el manejo adecuado. La hipoglicemia es lo usted, ya es la disminución de la glicemia plasmática y que tiene como valor de corte 70 miligramos por decilitro. De hecho, esta es la urgencia endocrinológica más común, es más frecuente que la hiperglicemia. Porque la hiperglicemia trae síntomas que van avisando. El paciente tiene tiempo de estabilizarse, en cambio la hipoglicemia, el desmayo es frecuente, el paciente se priva. Allí se tiene en cuenta la tríada de Whipple, ¿no? Que habla de signos, síntomas de hipoglicemia, una concentración de glicemia plasmática por debajo de 50 y el alivio de los síntomas ni bien se administra glucosa, un caramelo, un chocolate, un alimento que permite recuperar a ese paciente. Entonces, ¿cuáles son esos signos y síntomas de hipoglicemia? Tenemos dos tipos de signos y síntomas. Los síntomas llamados neurogénicos, en los cuales hay respuesta del sistema nervioso autónomo, básicamente, caracterizados por temblor, palpitaciones, el paciente tiene un ataque de ansiedad, tiene sensación de hambre, hay sudoración, puede haber hasta hormigueo. Mientras que los síntomas neuroglucopénicos están asociados a respuesta ya no del autónomo, sino del sistema nervioso central. Hablamos ya de alteraciones del comportamiento, obnubilación del pensamiento, dificultad para pensar, confusión, sensación de calor, debilidad y hasta cansancio. Este puede llegar a convulsiones y puede llegar a coma tranquilamente. Y si no recibe tratamiento, efectivamente es fatal. ¿Qué es lo que causa hipoglicemia? Bueno, todos los elementos que ven aquí causan hipoglicemia. Es una de las preguntas que hacemos siempre en los exámenes, parcial por ejemplo. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipoglicemia en el adulto mayor? ¿Cuál será la causa de hipoglicemia en el adulto mayor? El tratamiento. ¿Y si no es diabético? ¿Cuál será la causa de hipoglicemia? El ayuno prolongado puede ser, ¿no? Claro, el ayuno prolongado. Hay otras causas, ¿no? Por ejemplo, el paciente que es hepatópata, ¿no? Con insuficiencia cardíaca, suele hacer hipoglicemia. Pacientes con tumores, cáncer, pero que no sean de células beta, fibrosarcoma, radiomiosarcoma, leucemias, también suelen hacer hipoglicemias. Aquí existe un consenso con respecto a los valores, dependiendo de si se trata de paciente diabético o paciente no diabético. Si es un paciente con diabetes, menos de 70 ya es hipoglicemia. Y si se trata de un paciente sin diabetes, estamos hablando de 55 miligramos por decilitro. El valor es diferente. Y en el caso de neonatos, hasta 40 se considera el valor de hipoglicemia. Dentro de los dispositivos ambulatorios para medición de glucosa, es lo que mencioné hace un momento, la monitorización continua, me brinda, son estos aparatitos que están aquí abajo. Este es el glucómetro, que digo, no me da una buena información, pero este sí.
Este es un monitoreo continuo, un sistema de medición continua que va asociado a este parchecito. Tiene un chip con una agujita que va directa al líquido intersticial y me mide la glucosa minuto a minuto. Yo puedo sacar este aparatito de aquí, me permite exportar los datos a un Excel. Yo puedo saber minuto a minuto cómo va esa glucosa, sobre todo para evaluarla en los momentos en que el paciente toma el tratamiento. ¿Qué es lo que pasa con esa glicemia? ¿Cae demasiado? ¿Hasta qué valor cae? Y eso me permite ajustar además el tratamiento en sí. Ahora, con respecto a los trastornos tiroideos, algo muy breve, el core de la clase era la parte de diabetes, pero hay que hablar también de tiroides. Vamos a hacer un recordaris del sistema endocrino, cómo se regula, las hormonas tiroideas, cómo se producen, las pruebas diagnósticas, el hipo y el hipertiroidismo, que son las patologías más comunes, y las conclusiones. Con respecto a tiroides, bueno, forma parte de un sistema más grande, que es el sistema endocrino, que tiene 3 niveles: el hipotálamo, 1, la hipófisis, 2, y las glándulas endocrinas, donde está la tiroides. La función de este sistema pues, es controlar todo el metabolismo. Eso incluye no solamente el agua, sino también los electrolitos, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, el crecimiento, la fertilidad, entre otros. Y este sistema tiene un funcionamiento que permite la retroalimentación tanto positiva como negativa. O sea, va retroalimentándose a la baja o a la alta dependiendo de la demanda fisiológica. Y el control de este sistema endocrino lo hacen tanto el hipotálamo como la hipófisis a través de una serie de conexiones neurales, sobre todo, y vasculares asociadas. En el caso de las hormonas tiroideas, estas son producidas en la glándula tiroides, la cual anatómicamente está formada por lóbulos, histológicamente por folículos, en los cuales hay coloide, tiroglobulina y las propias hormonas, y las células foliculares y parafoliculares, todo ello dentro de un eje denominado eje hipotálamo-hipófisis-tiroideo. Para la síntesis de las hormonas tiroideas, tanto la T3 como la T4, el elemento metálico esencial es el yodo. Es necesario contar con yodo suficiente, más la cantidad adecuada de la hormona estimulante tiroidea, que es la que va a gobernar esa síntesis. Entonces, este yodo, que es además almacenado en los folículos, va a poder servir para la síntesis de la. Sin embargo, existen algunos factores que van a alterar no solamente la síntesis, sino también la secreción de la hormona tiroidea. Y aquí tenemos algunas enfermedades como la diabetes no controlada, uso de corticoides, anticonvulsivantes como la fenitoína, pacientes que son sometidos a procedimientos radiológicos con contraste yodado, uso de amiodarona, uso de propranolol. Y estos tienen que tenerse en cuenta a la hora de valorar los resultados de las mediciones, sobre todo cuando el paciente recibe medicamentos. En el caso de la regulación, bueno, las hormonas tiroideas son transportadas a los tejidos, de estos se encargan las proteínas plasmáticas, siendo la globulina fijadora de tiroxina la principal, pero también está la prealbúmina. Estas hormonas tiroideas llegan a las proteínas intracelulares y se van almacenando en los órganos diana. Una regulación bastante sensible, cambios mínimos. Sus funciones, ya las conocemos, está de más repetirlas, pero sí es necesario incidir que el funcionamiento de las glándulas tiroideas y el control de las hormonas tiroideas influye no solamente en la síntesis de proteínas, sino también en su catabolismo, o sea, construcción y destrucción de proteínas. Asimismo, en la velocidad de crecimiento y en el control metabólico, que incluye el incremento y la activación de las mitocondrias presentes en la célula. Entonces, ¿qué es lo normal? Primero, que la secreción de hormona T4, vale decir tetraiodotironina o tiroxina, se eleva por acción de la TSH. Esto lo vamos a ver reflejado después en la patología. La TSH en la hipófisis va a tender a la disminución por acción de las propias hormonas tiroideas, toda vez que la retroalimentación a este nivel es negativa y sensible, lo que va a ayudarnos a mantener los niveles de T4 libre en el rango normal, que además es bien estrecho. La TSH se eleva siempre que en el hipotálamo se eleve también la hormona reguladora de tirotropina.
Y el diagnóstico de las enfermedades tiroideas tiene que ver básicamente con los hallazgos clínicos. Uno de los principales es la palpación tiroidea. Gran parte de la patología tiroidea está asociada a la formación de masas, a la palpación de nódulos en tiroides, bocio, entre ellos. Y de la mano con las mediciones de laboratorio, dosaje de TSH, T4 y T3, tanto libre como total, la proteína tiroglobulina y algunos anticuerpos antitiroideos. Inclusive esta evaluación de enfermedades tiroideas se suma a la realización, por ejemplo, de exámenes de imágenes, como puede ser la ecografía y la tomografía. Dentro de las pruebas que hacemos para diagnóstico y seguimiento, las pruebas de tamizaje, las pruebas que sirven para hacer detección de hipo y de hipertiroidismo. El TSH está presente en los dos, siempre se mide el TSH, tanto para hipo como para hipertiroidismo. Y en el caso del hipotiroidismo, yo voy a utilizar tres pruebas. Además de la hormona estimulante de tiroides, voy a dosar la T4 total y la T4 libre. Con eso es suficiente. Es más, podría utilizar solamente TSH y T4 libre y ya tengo el diagnóstico de hipotiroidismo. De hecho, lo esperado en el hipotiroidismo es que el T4 libre se encuentre disminuido y el TSH elevado. Es lo que se espera. Retroalimentación negativa que no está funcionando. Mientras que para el caso del hipertiroidismo, además del TSH, vamos a medir una serie de anticuerpos, porque el hipertiroidismo tiene mucho de causa inmunológica. Dentro de esos anticuerpos está el anticuerpo contra la tiroperoxidasa, el anticuerpo anti-TPO, el anticuerpo contra la tiroglobulina, que es el anticuerpo anti-TG, y el anticuerpo contra el receptor de TSH, que también suele verse afectado, y el dosaje del T3, tanto el total como el libre. Todo es el universo de los exámenes que se hacen para detectar hipertiroidismo. Lo repito, para el hipotiroidismo, TSH más T4 libre, T4 total, hipertiroidismo, TSH más T3 total, T3 libre, y el dosaje de anticuerpos contra tiroperoxidasa, tiroglobulina y receptor de hormona TSH. Estos marcadores tiroideos tienen una serie de parámetros que pueden alterarse con respecto a los medicamentos que consume el paciente. Si bien es cierto, la indicación principal para la medición de hormonas tiroideas en la parte preanalítica es el ayuno, debe mantenerse el ayuno, sobre todo para eliminar la interferencia lipídica. La medición de los marcadores tiroideos va asociado de manera muy cercana al tipo de terapéutica que sigue el paciente, tener en cuenta los medicamentos que toma para también poderlo interpretar con respecto al resultado. En el caso de los anticuerpos antitiroideos, aquí tenemos anticuerpos de tres tipos. Estos evidentemente nos dan una idea de destrucción de la hormona tiroidea, como por acción del propio anticuerpo va a dañar tanto la estructura como el funcionamiento de la glándula, y esto secundario o a un proceso inflamatorio o a la lisis propia de la glándula. Y son los siguientes, ¿no? El anti-TPO o antiperoxidasa, TPO-peroxidasa, tiroperoxidasa, asociado sobre todo a la tiroiditis de Hashimoto, es frecuente. Más se va a asociar a Hashimoto, es TPO. La tiroglobulina, que se pide sobre todo asociada a pacientes con hipertiroidismo, como hemos visto hace un momento, y el receptor TSH, el anticuerpo antirreceptor TSH, asociado también al hipertiroidismo con la enfermedad de Graves-Bachelor. Ahora, dentro de las mediciones, los rangos de medición tienen ciertas atingencias con respecto a la constitución propia del paciente, lo que nosotros llamamos variables preanalíticas. Aquí tenemos que tener en cuenta, uno, los efectos fisiológicos de las hormonas, dos, la forma en que se colecta y se almacena. Estas muestras son mucho más delicadas, a diferencia de la glucosa, que yo la puedo dejar a temperatura ambiente. En el caso de la tiroides yo debo refrigerar y si es posible congelar la muestra.
Lo mismo el transporte de las mismas. Entonces, hay algunos factores fisiológicos que sí terminan alterando la toma de muestra, como puede ser el estrés físico, pacientes que han han hecho ejercicio, han ido al gimnasio, los niveles se alteran, estrés psicológico también. Las variaciones diurnas hay que tenerlas en cuenta, muchas de estas hormonas tienen ciclos circadianos, la variabilidad que influye en el metabolismo y su secreción episódica. ¿Por qué? De todos los analitos que vamos a poder dosar, hay un grupo de anticuerpos llamados anticuerpos heterófilos que van a interferir sobre todo con la medición del TSH. Siendo el TSH la prueba gravitante con respecto al diagnóstico tanto de hipo como de hipertiroidismo, pues es necesario tener en cuenta que esta variación le va a afectar completamente el resultado. Yo podría tranquilamente dar un diagnóstico errado. Las variables analíticas que van a presentarse para este tipo de pacientes dependerán no solamente del nivel de hormonas, que es el nivel estructural de hormonas que se van a medir, sino también las metodologías. Aquí debe tenerse en cuenta que existen en el mercado, los laboratorios manejan hasta 4 tipos de metodologías diferentes para la medición, y eso influye no solamente en la medición, sino también en los valores que se van a utilizar como referencia. Es importante que dentro de las metodologías que se usan en el laboratorio se cuente con métodos que estén estandarizados, lo cual disminuye casi al mínimo el riesgo de imprecisiones, esto relacionado sobre todo con el control de calidad, lo mismo que la temperatura a la cual se manejan estas mediciones hormonales y el tiempo de incubación que se les da. A pesar de eso, a pesar de todo el cuidado que se tiene con estas variables, siempre existe la posibilidad de la variabilidad biológica entre individuos. O sea, la misma persona a la cual se le puede medir 2 veces la misma hormona en tiempos diferentes, el resultado puede diferir, puede cambiar. Y eso debe tenerse en cuenta también en el momento de evaluar el diagnóstico y sobre todo el tratamiento. Y en el caso de las variables postanalíticas, pues hay que tener en cuenta los valores de referencia con respecto a las unidades, sobre todo. Suelen manejarse unidades, por ejemplo, picogramos o nanogramos, por mililitro por decilitro, y eso cambia el número de la unidad, sobre todo si esta no viene referida en el resultado. Hay que tener en cuenta con qué se midió. Bueno, la transcripción y validación, esto si es que el resultado se transcribe de manera manual casi no se hace, la mayoría es transmisión computarizada. La interpretación de lo que se está midiendo, el tiempo de respuesta también es importante, medido desde el momento en que se deja la muestra hasta que se entrega el resultado, y algunos valores que no son reportados finalmente. Ahora, la edad es un factor que incide en los rangos de referencia en las hormonas tiroideas. Tan es así que existen valores para diferentes grupos etarios, siendo diferenciado el de los neonatos, infantes y niños del de los adultos. En el caso de los primeros, de los neonatos, infantes y niños, el valor y la concentración tanto del TSH como del T4 libre son más altos, y ahí hay que tener en cuenta sobre todo el neonato dentro de los primeros 7 días y antes del primer año de vida, valores diferentes. Mientras que en el adulto esto sí se puede ajustar y estandarizar mejor. Tan es así que allí están los valores de referencia para los diferentes grupos etarios. Son distintos, si ustedes notan, en un adulto eutiroideo el valor del TSH medido en 1000 unidades internacionales por litro es 0.27 a 4.2, mientras que en el recién nacido a término es de 5.7 a 14.6. En un adulto este valor es considerado también patológico. Lo mismo pasa con el T4 total y el T3 total. Suelen ser más elevados en los recién nacidos y se va normalizando conforme el niño va creciendo, sobre todo hasta el año, que es donde se mantiene el pico alto de crecimiento. Ahora, la muestra utilizada debe de ser refrigerada siempre y cuando lo vaya a conservar por más de 7 días o congelada, por lo menos si lo voy a utilizar dentro de un mes. A veces se hacen mediciones más de una vez, mediciones seriadas, sobre todo cuando se sospecha patología metabólica congénita. En estos casos es donde se prefiere congelar la muestra, ¿no? Ahora, dado que son analitos bastante
delicados y susceptibles de sufrir variaciones, hay que tener en cuenta una serie de datos, por ejemplo, el uso de anticoagulantes como la heparina, que afecta su medición, el uso de algunos medicamentos como la miodarona, el uso también de furosemida o de antiinflamatorios no esteroideos, los anticonceptivos, sobre todo en mujeres en edad fértil, sobre todo la anticoncepción oral es la que más influye, pacientes que tienen valores bajos de hierro en sangre, la hipoferritinemia, también pacientes que tienen que sufren de convulsiones y toman anticonvulsivantes, sobre todo fenitoína y también ácido valproico, pacientes a quienes se les administra glucocorticoides en dosis elevadas. Aquí hay un grupo de pacientes que suelen tener manejo estrecho, sobre todo por patología autoinmune, en quienes se usan glucocorticoides, y también en pacientes post-trasplantados. En el caso del hipotiroidismo, aquí tenemos en cuenta dos condiciones: el bocio endémico coloide, básicamente por falta de yodo, por lo tanto, al faltar el insumo yodo, va a disminuir la cantidad de T3 y T4, y por la retroalimentación que existe, va a aumentar el TSH y también la tiroglobulina, que es la proteína de transporte. Esto a veces se expresa con crecimiento glandular. El bocio endémico tiene crecimiento glandular. En el caso del bocio coloide idiopático atóxico, el incremento de TSH es mucho más leve que en el endémico coloide. Hay una diferencia allí, a pesar de que hay disminución también de las hormonas tiroideas. La tiroiditis, definida como inflamación de la glándula tiroides, tres grupos son los que se examinan: el de las tiroiditis crónicas, donde está Hashimoto y Riedel; las subagudas, como Kervain y la tiroiditis silente; y las tiroiditis agudas supuradas, que son las menos frecuentes. La más frecuente es la Hashimoto, que es crónica además. Esta es autoinmune. Su marcador de elección para poder comprobar su presencia es el anticuerpo antitiroperoxidasa, en anti-TPO, que además está presente en el 90% de pacientes, lo que le da alta sensibilidad. Esta tiroiditis suele tener origen en una reacción de hipersensibilidad tipo 2 mediada por anticuerpos. Es una inflamación crónica con insuficiencia glandular que termina provocando o conduciendo a un hipotiroidismo, sobre todo en mujeres entre los 20 y los 40 años de edad. Esta tiroiditis Hashimoto presenta tres hallazgos de laboratorio importantes: TSH elevado, T4 libre disminuido y presencia de anticuerpo contra tiroperoxidasa. Estamos hablando de hipotiroidismo. El cretinismo. El cretinismo es una patología que se expresa por un funcionamiento insuficiente, extremo se dice, de la glándula en la lactancia y en la infancia, donde o hay ausencia de glándula, ausencia congénita, o hay insuficiencia, y esta secundaria además a la falta de yodo. Entonces, clínicamente el cretino, se le dice así al paciente con cretinismo, tiene retardo de crecimiento físico y mental. Generalmente son bajitos, gorditos, con lengua grande, macroglosios. Es un nuevo hallazgo que tiene. Por eso es importante en la gestante y en el recién nacido, sobre todo, realizar el tamizaje neonatal. Tiene una función. El hipotiroidismo, por si acaso, tiene cura. Simplemente se administra una tiroidea y todo se regula, todo vuelve a la normalidad, pero hay que diagnosticar. Y en este caso, el tamizaje neonatal que se hace cuando el bebé nace es importante, porque ahí, entre otras cosas, lo que se dosa es TSH y T4. Entonces, el encontrar TSH elevado y T4 disminuido con valores asociados a la edad de ese recién nacido me van a dar el diagnóstico y voy a poder tratarlo. Aquí solamente tengo que tener cuidado que en la prematuridad esos valores no se ajustan realmente a lo que están midiendo, y puede haber falso positivo. En el caso del hipertiroidismo, lo opuesto, la glándula suele crecer también y hay una secreción incrementada de hormona tiroidea. T3 y T4 se incrementan. Aquí está la enfermedad de Graves-Basedow, que se caracteriza pues, por los síntomas que vemos aquí, ¿no? De hipermetabolismo sobre todo, y este signo importante que es el exoftalmos, ¿no? Debido al crecimiento del tejido graso alrededor del ojo que protruye hacia adelante, los ojos saltones. Ahora, clínicamente, todas las personas mayores de 35 años deben hacerse dosaje de hormonas tiroideas. El hipotiroidismo subclínico
aquel que no tiene manifestaciones clínicas, es el más frecuente en la edad adulta. Y es infradiagnosticado porque nadie se hace análisis por esa razón, a pesar de no tener mayor síntoma. Entonces sí se recomienda un tamizaje con estas pruebas funcionales tiroideas a partir de los 35 años y a partir de allí cada 5 años. Entonces el tamizaje se hace básicamente con el TSH y el T4 libre, lo cual ya me va a indicar si hay hipo, que es lo más saltante. Ese hipotiroidismo, desde el punto de vista del laboratorio, primero, TSH medido, que me puede dar o valores elevados o valores bajos. Si me da valores elevados, continúo con el T4 libre, un T4 libre disminuido, me habla un hipotiroidismo primario, que es el más frecuente. Y si el TSH está bajo, el T4 libre bajo, ya hablamos de un hipotiroidismo central, que puede ser terciario. En el caso del el hiperprimario, que es el más frecuente, se mide con la elevación del T3, también del T4, aunque aquí hay que tener cuidado, el T4 puede estar normal en el hiper, ¿ya? Por eso es que se recomienda el T3 más que el T4 más se asocia con el hipo, y un TSH disminuido, es un clásico de hipertiroidismo primario. Ahora, en el caso de las unidades que se usan, la gran mayoría de laboratorios utiliza los picogramos por mililitro o los nanogramos por decilitro, pero existe la tendencia de que se use cada vez más los picomoles por litro, que es una medida universal, más estandarizada y que puede ser utilizada en todos los laboratorios para hablar el mismo idioma. Entonces hay que tener en cuenta los factores de conversión antes de emitir el resultado. El diagnóstico finalmente de estas pruebas tiroideas para el hipotiroidismo se espera pues, que el TSH esté alto, mientras que para el hiper el TSH bajo, y algo inverso sucede con el T4, tanto el 3 como el 4. La medición de estas pruebas debe hacerse por protocolo, nunca se pide una sola, siempre se piden asociadas. T3 si sospecho de hipotiroidismo, pues T4 con TSH, si sospecho de hiper, T3 con TSH, y si hay sospecha de autoinmunidad, los anticuerpos correspondientes. Y en el subclínico, aquí hay que tener cuidado porque en el hipotiroidismo subclínico el TSH está alto, por lo menos cerca al 20%, mientras que el T4 y el T3 pueden permanecer normales, algo que no se espera con el hipotiroidismo como tal. El T4 y el T3 también están bajos, en este caso están normales, pero el TSH está alto. Y solamente vamos a tener este tipo de patología va a estar asociada en algunos casos a falla tiroidea leve o que se compensa rápido en el tiempo. Entonces el objetivo del diagnóstico en el corto plazo es justamente diagnosticar antes que se presente, ¿no? Conclusión entonces, para el caso de diabetes, los criterios diagnósticos son 4: glicemia en ayunas, glicemia medida con 8 horas de ayuno, mayor de 126, test de tolerancia oral a la glucosa con valores por encima de los 200 después de las 2 horas de ingesta de la carga, hemoglobina glicosilada por encima de ¿cuánto? 6.5, y una glicemia al azar por encima de 200 asociada a sintomatología. Muy bien, muchas gracias, pero no nos hemos excedido en el tiempo. Gracias.